tenernos aquí con nosotros. Y también aquellos que miran nuestro video en YouTube después de la reunión, tal vez por trabajo, por clases, por algún mandado que estén haciendo, alguna diligencia, no se pueden conectar, pero tienen la oportunidad de, de ver el video por YouTube, pues qué alegría. Estamos muy contentos porque estamos aprendiendo en nuestra vida cristiana prácticas para que nuestra vida cristiana vaya en aumento con el Señor. Ya hemos hablado acerca del orar, ya hemos hablado acerca de invocar el nombre del Señor, de orar, leer. Este día nosotros les traemos acerca de orar para tener comunión con Dios, estar en constante oración con Dios, en constante estar en contacto con Dios. Tenemos la manera que es en nuestro espíritu. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a orar. Así que si alguien, vamos a dar la oportunidad, quiere orar, puede hacerlo en este momento para que el Señor nos guíe en esta reunión. Amén. Amén. Sí, Señor, gracias por este día. Gracias porque nos podemos reunir en tu nombre, Señor. Aún, Señor, gracias por los que estamos conectados, Señor. Aún, Señor, te ponemos a aquellas personas que no se han conectado, Señor. Sé tú bendiciéndolas, Señor. Sé tú con ellas cada día, Señor. Aún, Señor, gracias porque podemos venir y disfrutar de ti, Señor. Aún, Señor, danos un corazón abierto para poder recibir tu palabra. Amén. 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 Déjame oír tu voz, me entrego a ti, Señor. Háblame en amor, mi ser derramo a ti. Quiero tocarte, Señor. Quiero contemplar tu faz. Ven y bésame, te necesito hoy. Déjame oír tu voz. Me entrego a ti, Señor. Háblame en amor, mi ser derramo a ti. Nada ni nadie me puede satisfacer, solo tú. Jesús, te amo, mi único anhelo eres tú. Te amo, Señor. Me infunde tu mirada, satisface esta unión. Contemplándote, me llenas mi amor. Nada puedo hacer sin ti. Quiero en ti permanecer. Como un pámpano morando solo en ti. Nada ni nadie me puede satisfacer, solo tú. Jesús, te amo, mi único anhelo eres tú. Te amo, Señor. Este himno, un himno muy precioso, que nosotros anhelamos tocar al Señor cada día.
usted sabe cómo se da cuenta que quiere tocar al Señor, porque usted le dio clic a la invitación que le mandamos. Esa es la manera que uno se da cuenta que quiere tocar al Señor. Independientemente, si tenemos circunstancias, como decía Daniel, tenía muchos trabajos y no se daba cuenta. Pero ustedes, igual que todos nosotros, le dimos clic porque queremos escuchar cómo podemos tocar más al Señor, cómo contemplar más su paz. Así que Daniel este día nos va a traer ese hablar, cómo tener esta práctica de tocar a Dios, porque es una práctica, debe de ser una práctica en nuestro diario vivir. Todos los días, 24/7, 365 días, debemos de tocar al Señor. No dejar de tocarlo aunque estemos enfermos, aunque estemos enojados, aunque estemos alegres, aunque estemos atareados, debemos de tocar a Dios. Así que Daniel nos va a hablar un poco más de eso. Adelante, Daniel. Amén. Amén. Gracias, Dani. Qué gozo verles nuevamente a todos ustedes, que podemos estar nuevamente reunidos, disfrutando al Señor en esta nueva reunión, que podemos seguir ganando más de Él, disfrutando de cada momento. Ahorita al comenzar la reunión, disfruté mucho este himno que cantamos junto con Marely. Y ese himno que disfrutaba mucho el coro que dice: nada ni nadie me puede satisfacer, solo tú. Qué maravilloso que nada ni nadie puede satisfacernos, sino que solamente el Señor. Que cuando venimos a Él somos satisfechos completamente. E independientemente, a pesar de todas las situaciones que vivimos a diario, ya sea en nuestras casas o en nuestro trabajo o inclusive en nuestros estudios, cuando venimos al Señor encontramos gozo en Él, encontramos paz. Y como hemos visto en todos estos mensajes anteriores y el que vamos a disfrutar hoy, que todos están relacionados a venir a Dios, disfrutar de diversas formas. Y el tema para esta reunión es orar para tener comunión con Dios. Orar para tener comunión con Dios. Este es un tema muy importante, muy crucial, que inclusive también va relacionado con toda la serie de mensajes que hemos disfrutado anteriormente en las reuniones pasadas. Pero este tema es muy importante porque es nuestra relación con Dios. Una relación se basa en la comunicación y, por supuesto, la comunicación es crucial. Si yo no tengo comunicación con una persona, mi relación con esa persona no será muy fuerte, no es muy fuerte. Perdón, no es muy fuerte. Es como, por ejemplo, con mis padres. Yo pues todos los días los veo, vivo con ellos, hablo todos los días. Es una relación cercana que tengo con ellos. Pero cuando yo de repente, bueno, puedo decir, un ejemplo puedo dar, como cuando íbamos a la universidad o aún ahora con estas clases en línea, me es difícil abrirme a varios compañeros porque muchos nunca en mi vida he hablado con ellos ni los conozco. Más bien en estos últimos periodos han pasado y he conocido a quizás el 90% de mis compañeros, ni siquiera sus rostros. No he tenido como que esa apertura, no he hablado, pero el otro 10%, puedo ponerlo así como un ejemplo, han sido que de repente compañeros con los que me he turnado un grupo y ellos que antes no los conocía y no he hablado con ellos, al momento de tener una comunicación con ellos y al ser constante por cuestiones de trabajo, de tareas y todo eso, se ha ido
fortaleciendo la relación de compañerismo con ellos. Entonces, por eso y recalcaba en específico que es importante la comunicación, porque si no tengo comunicación con ellos, o sea, mi relación con ellos va a ser débil. Quizás de repente tengo un grupo de trabajo y no hablo con ellos, no organizamos cómo vamos a entregar el trabajo, quién lo va a subir y todo eso. O sea, es un desastre, al final no vamos a llegar a nada. O sea, es como el quedar estancados. Entonces, pero entonces es por eso que mientras más tiempo paso con ellos, más tiempo hablo con ellos, más se fortalece esta relación, más comunión tengo con ellos. O sea, mi relación con esa persona es fortalecida. Es como una escalera. Otro ejemplo práctico que puedo dar, que quizás de repente yo estaba, que no los conocía, y de repente primero nos saludamos, nos presentamos, luego empezamos, de repente surgían cosas en común, luego empezamos a comunicarnos más y de repente en lo que hablábamos por cuestiones de clases y todo eso también, encontramos más cosas en común y cada vez hablar y hablar y hablar más. Eso iba fortaleciendo. Si uno va subiendo paso a paso. Entonces, de esta misma forma nosotros, y doy estos ejemplos que son tan prácticos para que todos podamos tener una idea, que así también mismo es con Dios, nuestra comunión con Dios. Si no venimos y tenemos un tiempo para hablar con Dios, estamos como estancados, o sea, estamos como al inicio de esa escalera, o sea, tenemos que venir nosotros y dar ese paso, abrirnos, necesitamos tener comunión con Dios. Desde el momento en que nosotros recibimos al Señor, viene por consiguiente tener comunión con Dios, perdón. Nuestra comunión es por medio del orar, o sea, y eso es muy importante. Orar es tener contacto con Dios. Orar es tener contacto con Dios, pero también es tener comunión con Dios, tener contacto con Dios, pero por sobre todo estar llenos con Dios. Son estos tres puntos principales. Desde el momento de nuestra salvación, en que nosotros somos salvos, tenemos esta necesidad en cada uno de nosotros, esta necesidad de tener comunión con Dios. ¿Y por qué? Pues porque Él se impartió como vida a cada uno de nosotros. Se impartió en nuestro espíritu. Quiero compartirles un versículo que disfrutaba mucho. Es 2 Corintios 3:18. Mas nosotros todos, a cara descubierta, mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Señor Espíritu. Somos como espejos que miran y reflejan la gloria del Señor. Nuestra cara debe estar completamente descubierta, de modo que veamos bien y reflejemos adecuadamente al Señor. Este versículo dice que cuando nosotros lo vemos y lo reflejamos, somos transformados de gloria en gloria. Y esto es tener comunión con Dios, es tener contacto con Dios. Cuando tenemos contacto con Dios, Él se puede impartir y sabemos que este es su deseo, impartirse en el hombre. Anteriormente, en las reuniones pasadas, vimos dos mensajes con respecto al invocar su nombre y el orar, leer, dos prácticas fundamentales, y que orar, leer, esta es la manera más sencilla, pero que también es la manera más sencilla y es la mejor manera de orar cuando nosotros
estamos en nuestro espíritu y estamos en la palabra. Nuestra oración es una oración de comunión con el Señor. Es una comunión que nos imparte lo que Dios es. Es una comunión que nos mantiene en esta relación estrecha con el Señor. Y por medio de simplemente invocar, y también quiero recalcar esto porque disfruté mucho al ver esta palabra, que simplemente, porque es algo sencillo, tan fácil de hacer, pero que involucra muchas cosas, que cuando nosotros invocamos su nombre, lo estamos llamando a esta persona. Como por ejemplo, si yo nombrara a alguno de ustedes, o por ejemplo a Daniel o a Fernando o a Marely, voltearían a verme. Su atención estaría centrada al mencionar su nombre. Así es cuando nosotros invocamos al Señor. Él nos voltea a ver, Él nos presta atención y así, cuando Él nos voltea a ver, podemos tener comunión con Él. Es una manera muy sencilla, pero muy práctica y por sobre todo muy disfrutable. Cuando tenemos la atención de esta persona, es ahí donde debemos hablarle. Entonces, cuando nosotros estamos disfrutando al Señor, leyéndole, entrando en su palabra, orando e invocamos su nombre, es ahí donde tenemos que orar fervientemente. Él nos está escuchando, Él nos voltea a ver. Por eso quiero mencionar, es otro versículo que quiero compartirles que disfruté mucho con respecto a este mensaje, y es el Salmos 27, 8. Sí, Salmos 27, 8. Cuando tú dices, buscad mi rostro, mi corazón te dice, tu rostro, oh Jehová, buscaré. Cuando nosotros venimos a la palabra, ella es el hablar de Dios. Ella es el hablar de Dios. Si ejercitamos nuestro espíritu en nuestro corazón, hay una respuesta y devolvemos al Señor su palabra. Si uno de ustedes dice, si tú dices, como por ejemplo aquí, lo cita en este salmo, si tú dices, buscad mi rostro, mi corazón te dice, tu rostro, oh Jehová, buscaré. Entonces podemos orar al Señor por medio de su palabra. Podemos orar al Señor por medio de su palabra. Disfrutaba mucho esto y pues para concluir también, no llevar más tiempo, solamente este hablar, y así como mencioné al comienzo, que con los demás todos son un ánimo para que seamos aquellos que ponen en práctica todos estos hábitos vitales, que seamos aquellos quienes oran y leen, quienes invocan al Señor a cada momento, y que sobre todo seamos aquellos quienes oran para tener comunión con Dios, que nos abramos a Él. Pues lastimosamente el tiempo es corto, pero estoy muy contento de haber compartido con ustedes este hablar y por sobre todo animarles a seguir profundizando en esto. Les cité 2 versículos muy importantes que puedan seguir disfrutando, que esto no solamente quede aquí, sino que también seamos animados a llevarlo a la práctica, a seguir disfrutando al Señor. Yo al comienzo cuando escuché esto, bueno, se oía muy animante y muy disfrutable, pero cuando yo vine y puse en práctica esto que les estoy compartiendo, uno realmente lo disfruta de una perspectiva muy diferente. Es como si alguno de ustedes me empezara a mencionar su comida favorita o algún postre, y yo realmente encantado escuchando que sabe a tal, sabe a esto, tiene un sabor así, sí, pero cuando yo al momento en que yo ya lo pruebo, yo digo, wow, o sea, es algo que uno disfruta mucho. Así que, pues,
aquí concluyo. Un gozo haber compartido con todos ustedes y que sigamos disfrutando al Señor durante esta semana. Amén. Podemos contigo, Dani. Vamos ahora a leer. ¿Cuál? No sé, yo. No, yo no sé tampoco. Los dos están buenos. Sí. El de Hebreo, ¿cuál es, Daniel? 11:27. 11:25. No, 11:6. A mí me dijeron 11:27. Ahorita lo pongo. Ah, espérame. 11:6 es. Sí, porque el 11:27 habla de la fe Voy. y 11:6, sí. Sí, era que sin fe es imposible agradar a Dios. Ajá. Ahorita lo mando. Pero dejemos a orar uno. ¿Es el otro? Ese sí, primera de Tesalonicenses 5:17. Hebreos 11:6. Sí. Ok. Listo. Ahí está. Muy bien, Fernando. Oh, Señor Jesús. Señor Jesús. Me imagino que vamos a orar ese. El de Hebreos. Está bueno. Sí. Está bueno, ¿va? Sí, amén. 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 Señor Jesús. Amén. Amén, Señor Jesús. Amén. 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 Amén, porque podemos acercarnos, Señor. Amén. Señor, porque podemos aún creer. Sí. Podemos ser esos que creen y vienen a ti. Amén. 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 Sí, gracias que podemos creer, Señor. Amén. Podemos venir a ti. Amén. Señor, que esta fe proviene de ti. Amén. Queremos ser los que te agradan a ti, Señor. Amén. Amén. Sí, Sí. Señor. Queremos ser estos que te agradan. Amén. Señor, gracias que tú eres la fe en nosotros. Amén. Señor, queremos aprender a vivir por fe. Sí. Amén. Señor, que nuestro vivir te sea agradable a ti. Amén. Señor, que tú seas expresado. Amén. Amén. Señor. Sí. Señor Jesús, Amén. gracias que nos podemos acercar, gracias que constantemente tenemos la oportunidad de acercarnos. Amén. Amén. Señor Jesús, gracias que estás tan disponible a nosotros. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Si estás tan disponible. Amén. Sin fe es imposible agradarte a ti, Señor. Eso. Señor Jesús. Queremos tener fe en ti, Amén. Señor, porque es necesario acercarnos a ti Amén. Amén. y creer que tú eres. Amén. Amén. Sí, Señor, que podamos acercarnos en cada momento, Señor. Amén. Amén. Aunque seamos esos que son diligentes, Señor. Amén. En Amén. acercarnos a ti, Señor. Sí, amén. Creer en ti, Señor, Amén. para obtenerte como nuestro galardón. Amén. Amén. Si no obtenemos respuestas, queremos ser estos que perseveran, Señor. Amén. Ah. Amén. Que dan el primer lugar. Sí, amén. Amén. Amén, Señor Jesús. Sí, Señor. Queremos ser estos que, donde tú estás en primer lugar, Señor. Amén. Amén. Señor Jesús, que nuestro depósito esté lleno de ti. Amén. Señor, que podamos ser estos que buscan el reino primero. Amén. Que busquemos tu persona, Señor. Constantemente. Señor, que podamos ser personas diligentes. Amén. Aunque nuestro amor por ti crezca a cada momento. A Amén. fin Amén. de que esta
que esta relación se fortalezca, Señor. Sí. Amén. 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 Nuestra relación sea fortalecida, Señor. Amén. Sabemos que esto es necesario, Amén. Señor, para acercarnos más a ti. Amén. Queremos ser Amén. diligencia, Señor. Ser Sí. esos que te buscan continuamente. Amén. Cada día queremos consagrarnos a ti. Ser Amén. estos que te Amén. buscan con un corazón genuino. Señor, queremos ser Amén. esos que te hacen ser galardonados por ti. Amén. Amén. Sí, sí, gracias que al buscarte tú eres galardonador. Amén. Amén. Señor, que tú siempre estás disponible. Amén. Amén. Señor, que siempre te das a ti mismo a nosotros. Amén. Amén. Queremos aprender a acercarnos confiadamente. Amén. Señor, a creer que tú eres. Sí. Amén. Señor, por encima de cualquier situación tú eres. Sí. Amén. Amén. Tú eres. Amén. 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 Señor Jesús. Amén. Sí, Amén. Señor. Tú eres, Señor. Amén. 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 Tú eres en cada situación y a cada momento. Amén. Amén. Podamos ser estos que son diligentes en orar sin cesar, Amén. Amén. que perseveran a cada momento, Señor. Amén. Ellos Amén. vienen y hacen oraciones cortas a cada momento, Sí, Amén. Señor. que Amén. te hablamos como a un amigo, Señor, Amén. Amén. a un Amén. compañero durante el transcurso de nuestros días, Señor. Amén. 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 Sí, amén. Amén, Señor Jesús. Amén, que tú eres Dios, pero también eres hombre. Sí. Que podemos Amén. tener una relación contigo, una Amén. relación como nuestros padres, Señor. Oh, Amén. Señor Jesús, que podamos ser estos que oran sin cesar. Amén. Oh, Señor Jesús, que podamos tener estos tiempos ricos. Oh, que podamos invertir el tiempo en ti, Señor. Amén. Señor Jesús, aún quita todo lo que te estorba, Señor. Sí. Amén. 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 Bueno. ¿Qué les pareció la palabra? ¿O tienen alguna pregunta? ¿Cómo lo han practicado? Si lo han logrado a practicar desde que la tuvimos hasta el día de hoy. Sí. Sí, sí, hemos practicado. Muy bien. Amén. Sí, es bien disfrutable que durante el día el Señor nos alumbra cuando estamos en nuestra mente y a veces divagamos tanto en nuestra mente que llegamos hasta incluso tener pensamientos de pecado y de mal, que ni nos damos cuenta cuando ya estamos pensando mal o diciendo cosas en nuestra mente, contestándole a otros. Pero esos momentos son buenos para que el Señor nos recuerda y para orar otra vez y volvernos al Señor. Amén. Estaba ese versículo de Hebreos porque dice que hay que ser diligentes. Y el Espíritu, cada vez que nos venimos y tenemos relación con Él, somos más sensibles al Espíritu. Y cuando nos dice, cuando estamos fuera del Espíritu en nuestra mente, entonces Él nos recuerda y podemos volvernos y ser diligentes cuando Él nos da el aviso para volvernos al Señor y volver a tener esa comunión con Él. Amén. ¿Cierto? Amén. Qué importante es tener esta comunión con el Señor. Ujú. Creo que yo estaba en una lucha, en algo que quería decirle a mi papá, pero no sabía cuándo, ni cómo, ni en qué momento, pero sabía que tenía que venir al Señor. Amén. Pero al mismo tiempo tampoco quería venir al Señor porque yo decía, y si lo que me dice el Señor no me gusta, pero no se trata de lo que a mí me guste o no, sino es de seguir lo que Él dice. ¿Cierto? Y pues Él tiene todo bajo su soberanía. Entonces experimenté en esta semana que cuando venimos al Señor y esperamos su respuesta y somos obedientes, pues Él toma cuidado de nosotros.
Amén. Entonces no se trata como que de esconderse del Señor, sino de venir al Señor y decirle, Señor, aquí estoy, ¿qué tienes para mí? Así es que esta semana pude disfrutarlo de esa manera, de tener esta comunión con Él y de seguir en comunión, porque no solo es que ya acabamos hoy y ya se terminó, sino de poder venir nuevamente y decirle, Señor, pues la cosa continúa así, ¿qué hago ahora? ¿Por dónde me vas a llevar? Entonces, eso es lo que estoy disfrutando esta semana. Amén. 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 Amén por esta palabra. Esta semana consideraba mucho cuán importante es permanecer orando, de que por este medio podemos fortalecer la relación con el Señor, podemos tener una relación íntima con el Señor, pero también disfrutaba al Señor como un hombre también, ya que es con una persona que puedo tener una plática, una charla con el Señor, una charla muy íntima, así como lo hago con mi papá. Me ponía a pensar, mi papá a veces entra al cuarto de un solo y yo tal vez, ¿y por qué? Pero mi papá, he desarrollado una relación que a pesar de que sea mi papá, él tiene la confianza para hacer esto. Amén. Entonces, ponía a considerar esto. O, por otro lado, un hermano nos decía anteriormente, cuente usted cuántas veces puede invocar el nombre del Señor durante el día. Pues durante el día lo podemos invocar demasiadas veces. Y esta es una manera, es una oración corta por el cual podemos tener contacto con el Señor. Amén, ¿cierto? Por otro lado, miraba también que pues tenemos la palabra. La palabra es el aliento del Señor. Amén. Podemos venir a la palabra y podemos tener este llenar del Espíritu. Como decía Marely, cada vez que venimos a la palabra o permanecemos en la palabra, somos más sensibles. Somos más sensibles y pues estamos alerta de lo que puede pasar. Y pues a seguir disfrutando del Señor y orando a Amén. través del orar. Amén. Amén. A mí, cuando traían la palabra, me recordaba cómo yo puedo contactar al Señor, ¿va? A mí me hace, bueno, invocar es una de ellas y es la más sencilla, ¿va? El orar se me hace difícil, porque orar sin cesar es orar ininterrumpidamente, pero también puedo orar los himnos. Entonces a mí me gustan mucho los himnos. Entonces lo que hago es cantarlos. Entonces a veces he tomado el tiempo y estoy lavando los platos y me pongo a cantar uno, pero no le empiezo como a cantar normal, sino que Señor, como que empiezo a decirle Señor, pero con un himno, o sea, hablando con el Señor, va lavando el plato, Señor, empiezo a cantarle. Y eso ha sido como tener mi contacto con Dios, tener ese tiempo con Dios, mi comunión con Dios. Y ha sido muy refrescante. Y como decía Marely, que también me ha ocurrido, que cuando estoy ocioso, o sea, cuando estoy libre de todo, ¿va? Empiezo a pensar cosas que yo digo, Señor, pero esto ya ocurrió, o sea, ya pasó, perdóname. Entonces me doy cuenta que necesito la palabra. Entonces, ¿la palabra qué hace? La palabra lo refresca a uno. Por eso dice que la palabra va renovando nuestra mente. Entonces, la mente cuando se va renovando, ya no vamos a tener ese tipo de pensamientos. Yo le voy a preguntar a Marely si cuando está en turno, ella tenía algún tiempito para tocar al Señor, porque ella tiene que estar pendiente de todo lo que sucede en la sala. Pero imagino que sí, o sea, ahí en voz baja, Señor. Eso es algo que necesitamos nosotros en nuestra vida, ¿verdad? Tocar al Señor. Amén. Amén. Bien. Sí, ahorita que decía Marely que a veces cuando tenemos comunión con el Señor, vemos que no estamos en nosotros mismos y vemos lo que somos cuando estamos en nosotros mismos. Y me recordaba en Job cuando él, en el capítulo 42,
versículos 5 y 6, cuando dice, de oídas había oído de ti, mas ahora mis ojos te han visto. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y Amén. en este pasaje vemos que cuando nosotros tenemos comunión con el Señor, pues también nos vemos a nosotros mismos. De una manera el Señor nos muestra, vemos su belleza, pero también nos vemos a nosotros mismos. Y eso nos hace como volvernos más al Señor. Amén. Nos hace apreciarlo más y nos hace amarlo más. Y hace que tengamos cierta conciencia de nosotros mismos, de lo que pasa en nuestros pensamientos, de lo que pasa en nuestras emociones. Pero todo eso es para hacernos volver al Señor. Amén. No es para que entremos en condenación, sino para que lo apreciemos más a Él. Amén. 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 Y también vamos a esperar siempre una respuesta que no nos gusta, Lucía. Así que también me ha tocado a mí, no te preocupes. Siempre que oro, yo espero algo para mí. Pero en realidad es algo para lo que el Señor quiere. O sea, no te sientas como que solo... Amén. Es parte de. Ajá, exacto. Amén, hermanos. Qué bueno estar aquí. Me gustó bastante cuando Daniel mencionaba la parte del tiempo que nosotros pasamos con nuestros amigos. Eso me llevaba mucho a reflexionar. Me puse a pensar qué tanto tiempo le estoy dedicando yo al Señor. Si realmente cuando yo tengo algún problema, cuando tengo alguna necesidad, me vuelvo al Señor primero antes que ir a mis amigos. Y consideraba que el Señor es tan accesible para nosotros que con solamente invocar su nombre ya nos acercamos a Él, lo vamos conociendo, vamos disfrutando de Él. Y conforme vamos nosotros acercándonos a leer su palabra, también vamos ganando de Él y lo vamos conociendo. Así que así como al igual que con nuestros amigos. Y qué disfrutable es que el Señor es tan accesible para nosotros. Y tener este tiempo de oración con el Señor, aun cuando leemos un versículo, es irlo ganando. Amén. 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 Muy disfrutable. Sí, a mí también podía disfrutar esto de orar. Digamos que cuando oramos podemos tener comunión con Dios. Y les compartí en el grupo que he estado disfrutando al Señor. Y vemos que Él es Dios, pero también es hombre. Y lo estaba disfrutando como esta persona en el cual yo puedo tener contacto, al igual que con un amigo, al igual que con mi papá. Creo que con la persona que más intimidad tengo, en cierto, de hablar algo, de contarle algo, es con mi padre. Entonces me ponía a pensar, el Señor tiene que llegar a un punto en que mi relación con Él sea mayor a la de mi papá, en el que yo pueda contarle todo al Señor. En algunas ocasiones no le puedo contar todo al Señor por miedo a una respuesta, ya que como es una relación, es una comunión, tanto yo hablo como el Señor me habla a mí. Y tal vez yo espero que el Señor me diga no, pero debemos de ser estos que escuchan al Señor. Pero el punto es que podamos ser estos que se acercan. ¿Y cómo nos podemos acercar? Con el simple hecho de invocar el nombre del Señor, podemos acercarnos a Él. Esta es una oración corta que si nos ponemos a pensar durante el día la podemos hacer durante varias veces. Pero también vemos que podemos venir a Él orando la palabra. Pues esta es una forma de tener contacto y comunión con Él acerca por medio de la palabra, lo cual la palabra es la persona misma del Señor. Entonces es un ánimo a que podamos ser estos que oran para seguir con esta comunión, a fin de que esta relación se pueda fortalecer, pueda ser más íntima, que el Señor pueda ganar cada espacio de nuestro ser.
Esto me animaba porque también nos ayuda a crecer. Como decía Daniel, es una práctica y esta práctica nos da vida y la vida, por medio de la vida vamos creciendo. Y amén que podemos y tenemos la oportunidad momento a momento de poder orar y tener comunión con el Señor. Amén. 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 Yo quería pues compartirles un versículo de los retos bíblicos que podemos disfrutar, ¿verdad? Uno de los que más me gustó fue 1 Pedro 2:9, que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a luz admirable. Este versículo, la verdad que me llenó mucho y me gustó mucho porque jóvenes, nosotros somos escogidos por Dios, ¿verdad? Y si estamos aquí es por algo, ¿verdad? Lo que Él desea es que nosotros podamos cambiar la era de este siglo, ¿verdad? Podamos seguirlo disfrutándolo a Él, ¿verdad? Como lo hemos estado haciendo y pues contenerlo a Él cada día. Amén. Amén. Mientras alguien más se prepara, bueno, si quiere compartir, vamos a leer uno que está en el chat, que es de Nancy. Nancy puso, a mí me gustó, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Le gustó el versículo. Si usted tal vez tiene penita de compartir, escríbalo en el chat y nosotros se lo leemos. No se preocupe. Si le gustó el versículo, escríbalo y nosotros se lo leemos. Nosotros queremos que ustedes participen, ya sea hablando o escribiendo, lo que es la misma manera. Queremos que participen todos. ¿Hay alguien más que quisiera compartir? Bueno, vamos a dar oportunidad el otro viernes. Entonces, vamos a los anuncios ahorita para la siguiente semana. Primeramente, jóvenes, les queremos agradecer, ¿verdad? Por acompañarnos en esta reunión, ¿verdad? Que pudimos estar, ¿verdad? Y pues invitarles nuevamente para que este próximo viernes podamos seguir disfrutando de estas reuniones que hemos estado haciendo, ¿verdad? Pues una plataforma por Zoom que podemos tener, ¿verdad? Y si tienen alguna pregunta, jóvenes, o comentario que desean compartir, que hemos visto durante el mensaje, pues pueden escribirnos por el chat o el grupo de WhatsApp que tenemos, ¿verdad? En WhatsApp. Y ahí podemos escribirnos y hacer grupos pequeños, ¿verdad? Y seguir disfrutando más del Señor. De igual manera, si tenemos alguna pregunta durante los tiempos de grupo que tuvimos ahorita en el mensaje, durante la semana, podemos buscarnos, ¿verdad? Podemos buscarnos entre los compañeros que nos invitó a esta reunión, ¿verdad? O escribirnos en el chat y hacer también, pues, de igual manera, grupos pequeños para poder disfrutar más del Señor. Y pues, y recordándoles el reto bíblico que tenemos, que es hoy, que hoy toca Judas, ya que es solamente un capítulo, que pues hoy se termina el reto bíblico. Y si no han podido entrar para el reto bíblico, podemos terminarlo el fin de semana, que es sábado y domingo. Y de igual manera, pues les animo y me animo también a poder entrar al próximo reto bíblico, que sería de Apocalipsis. Pues lo vamos a comenzar este próximo lunes. Vamos a comenzar este nuevo reto bíblico, ¿verdad? Y de igual manera les animo a que podamos seguir disfrutando de estos retos bíblicos y de estas reuniones que podemos tener aquí por la plataforma. Amén. Amén. Tenemos una palabra de ánimo referente a Apocalipsis, así que presten atención, no va a tomar mucho tiempo, la va a dar Fernando, nos va a traer una palabra de ánimo para entrar a Apocalipsis. Dale, Fer. Amén. Pues ya estamos terminando esta serie de libros del Nuevo Testamento. Estamos terminando de leer el Nuevo Testamento y ese es un gran ánimo para nosotros.
pero sabemos que el libro de Apocalipsis es un libro un poco difícil de leer y es un poco fácil que nos distraigamos mientras leemos este libro. Entonces queremos traer esta palabra de ánimo y aún poner un reto en este tiempo de lectura de este libro. Saben, Apocalipsis significa revelación. Cuando nosotros leemos en una Biblia en inglés, normalmente Apocalipsis lo encontramos como Revelation. Y esto es porque el griego viene de apokalupsis, que es quitar o remover el velo. Pero ¿qué velo es este? Y esto lo encontramos en el primer versículo. Voy a proyectar un poquito. Dice, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus esclavos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró en señales, enviándola por medio de su ángel a su esclavo Juan. ¿Por qué traigo este versículo? Porque tenemos que centrarnos en qué es la revelación de Cristo. Aunque sí, vamos a ver las cosas que deben suceder pronto, ese no es el centro. El centro es la revelación de Cristo. Por eso el tema de Apocalipsis es Cristo como centro de la administración de Dios según la economía eterna de Dios. Cristo es aquel que está en el trono de la administración de Dios, según la economía eterna de Dios. ¿Cuál es esta economía? Que Él quiere impartirse en el hombre. ¿Cómo Él se imparte? Bueno, cuando Él se revela a nosotros y nosotros lo experimentamos. El libro de Apocalipsis es un libro que nos muestra la revelación de Cristo en sus múltiples aspectos. Por eso quiero dejarles este reto en su lectura de la Biblia. En cada capítulo van a encontrar múltiples revelaciones de Cristo. ¿Qué son estas revelaciones? Bueno, Él dice, yo soy el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Esta es la manera en que Él se revela en Apocalipsis. Cuando avanzamos en nuestra lectura, vemos más aspectos de Él. Él dice, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios. Entonces, en muchos versículos vamos a encontrar que Él se presenta de diferentes maneras. Y el reto que quiero animarlos es que mientras ustedes lean, puedan subrayar en su Biblia cuáles son estos títulos o estas revelaciones como el Señor se presenta durante este libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Quiero proyectarles un poquito más en el capítulo 2. Cuando se habla a las 7 iglesias, Él se presenta de una manera particular a cada una de ellas. Y la manera en que Él se presenta tiene que ver con la condición. Por ejemplo, a Éfeso se le presenta como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. A la iglesia en Esmirna, Él se presenta como el primero y el último, el que estuvo muerto y Él revivió. Pero cuando entramos en las notas, vemos que este aspecto, Esmirna era la iglesia sufriente, pero dice que en medio de los sufrimientos, la iglesia debe saber que el Señor es el primero y el último, aquel que existe para siempre, que nunca cambia, sin importar cuál sea el entorno. Pero sin importar cuál sea el entorno de persecución, el Señor permanece igual. Nada puede precederlo. Así que Él se presentaba a esta iglesia de una manera particular y especial. Ellos necesitaban conocer al Señor como aquel que es el primero y el último. Aquel que aunque murió, resucitó. Entonces, les animo que apunten en un listado aparte el versículo donde encontraron y qué aspecto encontraron. Y que en su semana, en su día a día, puedan pedirle al Señor revelación. Señor,
Gracias que tú eres el testigo fiel. Gracias que tú eres el primogénito entre los muertos. Tú eres el soberano de los reyes. Tal vez no entendamos el porqué de cada uno de estos aspectos de la revelación de Cristo, pero el Señor puede revelarse a sí mismo en nuestro espíritu. Cada vez que nosotros oramos y conocemos su revelación, Él puede depositarse y suplir nuestra necesidad de acuerdo al aspecto que veamos y disfrutemos de Él. Entonces les animamos a entrar en este libro de Apocalipsis, pero que no se distraigan con todo lo que van a ver, con las bestias, con las bestias, con muchas cosas que hay escondidas en Apocalipsis, pero el centro es Cristo. Y el centro de este libro es la revelación de Cristo. Amén.